Está. Ya vamos a compartir la pantalla para que veamos a qué me refiero, ¿no? Me preocupa, ahí están viendo, ¿verdad? Porque cuando vamos a ver los modelos de la comunicación, necesitamos tener una clara idea de qué se trata, ¿sí? Esta introducción a la serie. Pero me parece que este no es lo que tenemos que ver, no, esto es. Primero, plantarnos desde las definiciones. Recuerdan ustedes que las vimos a principio de año, ¿no? El tema de qué es la comunicación, ¿sí? Tanto la información como la comunicación. La diferencia entre comunicación interpersonal y comunicación masiva, ¿sí? Que son dos cosas que tienen sus diferencias. Recuerden, la comunicación interpersonal es la verbal y no verbal que ocurre entre dos o más personas que comparten un código y tienen una oportunidad relativamente pareja de contribuir al evento comunicativo, mientras que la comunicación masiva es la transmisión y recepción de información y entretenimiento a través de tecnologías mediáticas. Es un proceso de comunicación con pocas fuentes y muchos receptores con una oportunidad limitada de retroalimentación. De ahí las definiciones de cultura, ¿sí? Cultura popular, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la moda, ¿sí? Industria cultural, que en ese momento les deben haber parecido, bueno, medios masivos, por supuesto, y mensaje, ¿sí? Los medios masivos, a diferencia de lo que podríamos llamar la industria cultural, y en consonancia también con la industria cultural, y el mensaje, que es el elemento que reúne a todo esto, ¿sí? Bien. Pero, vamos a ver. Nosotros, como les dije, vamos a ver teorías y modelos. Veamos qué es un modelo, ¿sí? Un modelo, esencialmente, como planteo teórico. El modelo, decíamos entonces, tiene que ver con una descripción, ¿sí? Aquí lo vemos, una descripción o representación de la realidad que por lo general está en función de un supuesto teórico o una teoría. Dicha representación es una construcción racional de un campo de estudio concreto y suele presentarse en diferentes grados de abstracción. Y aquí dice, en consecuencia se trata de una idealización en cuanto muestra las condiciones perfectas en que se produce el fenómeno o sistema y una aproximación esquematizada de este campo de estudio, es decir, no intenta representar la realidad como tal, sino solo aquellos aspectos o variables más importantes y significativas, pues la realidad es difícil aprenderla de forma cabal, ¿sí? Ya tenemos la idea de lo que es un modelo, ¿sí? Puede estar en relación con una teoría, como sucede con Laswell, o no, ¿sí? Bien, ahora, sobre esta base de lo que es el proceso, los procesos de comunicación, los términos a los cuales nos teníamos que acostumbrar a diferenciar. No es lo mismo información que comunicación. No es lo mismo comunicación interpersonal que comunicación masiva. No es lo mismo industria cultural que medios masivos, que medios masivos de comunicación, ¿sí? No son iguales. A veces pueden estar relacionados, pero no necesariamente. Por ejemplo, la industria cultural incluye a las artes, como por ejemplo el cine, la industria editorial, la industria fonográfica, o sea, la grabación de música, los videojuegos, todo eso es parte de la industria cultural. Una de las partes de la industria cultural son los medios masivos de difusión.
también esas diferencias entre que no es lo mismo información que comunicación que difusión, ¿sí? La difusión tiene que ver más con los medios, con algo que va de unidireccionalmente, desde un punto hacia el otro, o sea, desde los medios hacia el público, mientras que la comunicación es algo más equilibrado. Puede ser lo que sucede entre dos personas, puede ser lo que sucede en una red social, etcétera, ¿sí? Puede ser lo que sucede cuando uno habla por teléfono, etcétera. Mientras que la información solamente es la transmisión de datos, que es lo más básico dentro de este proceso. Bien, seguimos entonces. Tenemos distintos modelos de comunicación, ¿sí? Tenemos distintos modelos de comunicación. Aquí vamos a entrar a ver los distintos modelos desde el punto de vista de la bibliografía que tenemos. Saliendo de comunicólogo, en comunicólogo está todo, ¿sí? Pero está sintetizado. La cuestión es que nosotros necesitamos algo más que lo sintetizado para poder entenderlo. Porque si solamente nos quedamos en la síntesis, estamos fritos. Necesitamos algo más que lo sintetizado. Necesitamos, podríamos decir, una profundidad, ¿sí?, que no vamos a encontrar en comunicólogos. Comunicólogo es eso, es la síntesis, ¿sí? Pero nosotros necesitamos ir más allá de la síntesis. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, historia de las teorías de la comunicación. ¿Dónde vamos para ubicarnos? Nos vamos siempre al final. Acuérdense, el último índice, vamos a buscarlo a Don Shannon, ¿sí? El primero de todos los modelos, modelo matemático de la información. El más básico de todos los modelos. Tenemos página 41-47. Vamos a la página 41. A ver. Y ahí nos comienza a explicar, ¿sí? A partir de los años 40, la teoría matemática de la comunicación cumple una función de bisagra en la dinámica de transferencia y transposición de los modelos científicos propios de las ciencias exactas. Y aquí tengo que explicarles algo. Las ciencias físicas, las ciencias biológicas, lo que se denomina ciencias exactas o ciencias, incluyendo las ciencias formales, como puede ser la lógica, siempre le reclamaron a las ciencias sociales la falta de adecuación al proceso científico tradicional. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales trabajan con un objeto, que son los hechos sociales, los hechos culturales, el ser humano, que no es tan, podríamos decir, no estamos tan acostumbrados a analizar, porque es como analizarnos a nosotros mismos. Entonces es muy diferente que yo pueda analizar, por ejemplo, a un colibrí, o la forma en que las abejas se transmiten la información para ir desde el panal al lugar donde van a encontrar el polen, que analizar a otros seres humanos, porque siempre, ya en el análisis, por ejemplo, del colibrí, de las abejas, de la palanca, por ejemplo, en física, o de los electrones, ¿sí?, yendo a un punto mucho más cerrado, digamos, dentro también del proceso de física, la función de los electrones, yo trato con objetos que están fuera de mí, con situaciones que están fuera de mí. Y aún así tengo un pequeño grado de parcialidad desde donde yo analizo esos procesos, esos hechos. Cuando voy a hechos sociales, a hechos culturales, al ser humano, mi parcialidad se hace más evidente. Por eso es que yo insisto de que no se puede hablar de objetividad.
ni en ciencias sociales o ciencias humanas, y mucho menos, por ejemplo, en periodismo. No existe la objetividad, porque siempre hay una subjetividad, porque nosotros somos sujetos. Y nuestra mirada depende de dónde estemos parados. De dónde estemos parados, no físicamente, sino social y culturalmente. ¿Sí? Social y culturalmente, nuestro punto de vista hace que veamos de forma diferente las cosas. Si lo queremos comparar con algo de la física, sería como la teoría de la relatividad. Es relativo. No es lo mismo el movimiento para el que está parado al costado de la vía viendo pasar el tren que el movimiento para aquel que está en el tren en movimiento y ve a alguien que está parado al costado de la vía. ¿Sí? Uno tiene que hacer una ubicación de lugar, tiene que decir, a ver, ¿por qué yo siento que esa persona que está parada afuera, que yo sé que está parada, parece que se moviera de delante hacia atrás? Porque yo estoy en movimiento. Eso es una posición relativa. Bueno, esa relatividad que se da en las ciencias físicas, en las ciencias naturales, imagínense cómo se da en las ciencias sociales, donde estamos analizando a otras personas, donde estamos analizando grupos sociales, hechos sociales, realidades culturales. Es mucho más subjetivo. Entonces, a partir de ahí, a partir de entender eso, es que toma importancia el modelo de Shannon. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que de un hecho social, o al menos en comunicación específicamente, se ocuparon desde el punto de vista de las ciencias físicas. Shannon era un ingeniero y como tal analizó el proceso de transmisión de la información desde un punto de vista físico y dijo, ojo, en gran parte esto se puede aplicar no solamente a las relaciones entre máquinas, sino entre seres humanos y máquinas y entre los seres humanos entre sí. Entonces, Shannon explica en el año 48 su modelo. Aquí hay una buena ubicación de qué es lo que hacía, dónde trabajaba, cuál era el objeto por el cual crea su modelo y una descripción del modelo. ¿Sí? También lo relaciona con otros modelos similares, ¿sí? Como el modelo de Markov, ¿sí? O las hipótesis de Hartley, el trabajo que realizó el matemático británico Alan Turing, ¿sí? Desconocido durante mucho tiempo, los trabajos de John von Neumann relacionados con la informática, y luego vamos a ver ahora, más adelante, pero ahora lo vamos a ver a Norbert Wiener, ¿sí? El creador de la cibernética, que está íntimamente relacionado con el modelo matemático. Pero eso ya es una teoría, ¿sí? La teoría cibernética. Entonces, entender qué es lo que pretende plantear Shannon, ¿sí? Y de alguna manera comprender cuál fue la importancia del planteo de Shannon en esa situación, en ese momento, tanto histórico como científico. No nos quedamos con Shannon, volvemos, ¿sí? El otro modelo que veíamos ahí cerquita de Shannon es, a ver si se acuerdan ustedes, pegadito al de Shannon, era el de
¿Les agarro amnesia? Laswell. Ese, muy bien, Don Laswell. Le estaba por decir yo, profe, el modelo de Laswell. Perdón. Dígalo, no hay ningún problema. Bien, ¿qué pasa con Don Laswell? Don Laswell comienza, perdón, Don Laswell comienza con algo muy básico, ¿sí? Él ya no está hablando solamente de la transmisión de la información, está hablando de los efectos que produce la comunicación. Él se basa en los efectos de la comunicación masiva, pero bueno, lo vamos a tomar como la comunicación en general. Y el primer modelo que algunos se lo asignan a él y otros dicen, no, en realidad Laswell parte de eso para decir, no es así, está basado en un esquema conductista de estímulos-respuesta, ¿sí? Yo hago tal cosa y me funciona de tal manera, ¿sí? Entonces, Laswell lo denomina, Laswell es el que denomina modelo de la aguja hipodérmica, diciendo de que el impacto se producía de forma directa, el mensaje impactaba de forma directa en el público o en el receptor. Pero son varios, ¿sí? Sí. Los autores que van a cuestionar este modelo. Van a cuestionarlo porque es demasiado simplista, porque es como que se olvida de la mitad de los elementos que suceden en el proceso. Y Laswell justamente le va a comenzar a dar vuelta a esto. Y en un estudio donde él habla de los efectos psicológicos, ¿no? de la política, va a comenzar a analizar otros elementos y va a encontrar un método de análisis que va a ser a la vez descripción y receta. Y él lo va a sintetizar en una frase. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Y ahí va a crear una serie de análisis que se van dando como si fuera... ¿Vieron ustedes una tomografía computada? ¿Vieron que son como varias radiografías del mismo punto? ¿Sí? Pero en distintos niveles. Bueno, él hace algo así. Entonces él dice, en la misma situación yo puedo analizar quién, o sea, el emisor, y tengo un análisis del control. ¿Quién es el que maneja la situación? Cuando analizo el qué, es decir, el mensaje, estoy analizando el contenido. Cuando analizo el canal, analizo el medio o el soporte que voy a utilizar y después analizo la audiencia, o sea, quién es el destinatario del mensaje y el efecto que se produce. Y ojo, que Laswell aquí se vuelve mucho más complejo de lo que parece. Porque él dice, si yo quiero lograr un determinado efecto, tengo que tener en cuenta primero la audiencia, o sea, a quién le estoy enviando y qué mensaje le estoy enviando. Y tengo que analizar no solamente el destinatario y el mensaje, sino quién se lo envía y a través de qué medio. Porque eso puede cambiar todo. Imagínense que, por ejemplo, yo quiero lograr de que los jóvenes, que la población joven, los chicos que están saliendo de la secundaria, decidan estudiar comunicación. Comunicación, locución, producción, operación, diseño,
cualquiera de las carreras del ámbito de la comunicación. Y para eso tengo, por supuesto, que analizar, ya tengo determinado el efecto que quiero lograr y que tengo determinada la audiencia. ¿Cuál será el mejor mensaje? ¿Cuál será? ¿Cuál o cuáles serán los mejores comunicadores? ¿Y cuáles serán los mejores medios? En una de esas, lo primero que debo analizar es qué medio les llega a esa audiencia. Y esa audiencia generalmente se maneja mucho con redes sociales. ¿Esto significa que descarte los medios masivos? No. Pero sí que haga más hincapié en las redes sociales. Segundo, ¿qué les tengo que decir para interesarlos en el estudio de la comunicación? Y debería fijarme entonces en la audiencia cuáles son sus principales intereses. ¿Qué les interesa? ¿Vivir mejor? ¿Les interesa ser reconocidos? Y en una de esas puede que vaya por ese lado. ¿Les interesa tener dominio de la comunidad, de la sociedad? Entonces, voy viendo qué intereses y de acuerdo a eso voy armando un mensaje que me sirva para despertar ese efecto. Y tengo que elegir un comunicador. No puede ser cualquier comunicador, tiene que ser alguien que realmente sea influyente sobre ellos, sobre este público. O personas que sean influyentes sobre los distintos públicos. Y ahí se centra la receta, la respuesta a este problema. ¿Qué efecto quiero lograr? Decime cuál es tu audiencia, analicemos el contenido, qué medio vamos a utilizar y quién va a ser o quiénes van a ser los que van a comunicar. Y de acuerdo a eso, vamos a generar una solución para un problema. Pero no nos quedemos ahí, ¿sí? No nos olvidemos. Habíamos visto a Shannon, a Laswell. Viene uno que es muy importante, nada menos que Jacobson, ¿sí? Roman Jacobson le va a agregar más elementos a esto. Y esto es lo más importante. Jacobson le agrega elementos, aquí está en la página 62, le agrega elementos que hasta el momento nadie había tomado en cuenta. Él proviene de la lingüística, ¿sí? Entonces, al ser un especialista en el análisis del lenguaje, le asigna funciones a los distintos elementos de la comunicación. Entonces dice, leo textual, el esquema de comunicación presenta 6 elementos constitutivos y responde a 6 funciones. El destinador determina la función expresiva, ¿sí? Que él le llama función emocional, ¿sí? El destinatario, la función connativa, que es la función de dar órdenes, de transmitir indicaciones. Seguimos. El mensaje, o sea, manipular el mensaje, es la función poética, que dice aquí, abarca las grandes figuras de la retórica, ¿sí? Que tiene que ver con el uso, podríamos decir, casi artístico del mensaje, ¿sí? Casi teatral del mensaje.
El contacto o el medio tiene que ver con la función fáctica. Fíjense que dice que tiende a verificar si la escucha del destinatario sigue establecida. La función fáctica es, ¿me estás escuchando? ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? ¿Estás leyendo lo que te escribo? Es saber si el otro está conectado. Y luego, en el código, la función metalingüística, que trata del lenguaje tomado como objeto, por ella destinador y destinatario verifican si utilizan el mismo léxico, la misma gramática. Cuando yo pregunto, ¿me entendiste, no? O sea, cuando hablo de cable, me refiero a cualquier elemento que permita la transmisión de una señal, sea una señal de video, una señal de audio, o una señal de datos, o una señal eléctrica sencilla. ¿Sí? Entonces, ahí estoy haciendo uso, en esa explicación, de la función metalingüística. ¿Sí? Saber si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de cable. O si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de programa o cuando hablamos de libreto. ¿Sí? Bien. Ya vamos dándole más dimensión al proceso. Entonces, Shannon, Laswell, con los dos modelos, el modelo de la aguja hipodérmica y el modelo de él, el modelo de quién dice qué a quién, por cuál canal, con qué efecto, Jacobson, y aquí entramos en dos modelos que no están, ¿sí? Al menos aquí, no están en este libro, pero que sí lo podemos encontrar en otros libros, que es el modelo de Palo Alto, ¿sí? Un modelo muy importante, que es el de los axiomas. Recuerdan los 5 axiomas, que tiene una orientación psicológica, ¿sí? Creo que el modelo de Palo Alto, no me acuerdo si lo describe este muchacho, Martín Rodrigo, describe el SHAM, no, y describe el modelo semiótico, no. Este no lo describe, y les había puesto tiene, está explicado de otra manera, es otro autor. Este es un poquito viejo, ¿sí? Este autor que les presento aquí es Ernesto Galeano, ¿sí? Nada que ver con el Galeano de la radio, por las dudas, no pregunten. Y tiene explicaciones un poquito más técnicas, ¿sí? De los modelos. Ahí agrega otros modelos que nosotros no vemos, el modelo de Berlo, ¿sí? El modelo de Lazarsfeld, que tiene que ver con los líderes de opinión. Modelo de Relay, que tiene que ver con los usos y gratificaciones. Aquí está el modelo de Maleske, ¿sí? Que aquí le llaman Malerske, ¿sí? Aquí aplica lo de los medios. ¿Se acuerdan ustedes de un modelo sobre los medios? Ya se lo voy a pasar. Este modelo de usos y gratificaciones. Modelo funcional general, ¿sí? Creo que no lo explica. Aquí hay una explicación. Aquí va el gráfico 6 del disquete. Imagínense. Cuando le dije que es viejo, es viejo el apunte. Bueno, y aquí ya avanza sobre otros autores que todavía no hemos visto nosotros. Bueno, entonces, tenemos el modelo de Jacobson, el modelo de, creo que está explicado aquí Václavic, que es lo que es el modelo de Palo Alto,
Vamos a verlo, a ver si lo tenemos aquí. Václavic tiene, por supuesto, la dificultad de, del planteo psicológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, el modelo de Václavic lo podemos encontrar a partir de, aquí explica lo que es Palo Alto, ¿sí? Y explica las hipótesis, por un lado, que las vamos a ver más adelante, en la parte teórica, ¿sí? Y explica también el primer axioma, que es el axioma de no se puede no comunicar, ¿sí? Lo he explicado aquí a través de una anécdota, donde él explica cómo se entiende el modelo de Palo Alto en cuanto al análisis general. Más descrito está en comunicólogos, ¿sí? Ahí está más descrito. A ver, repasemos para no perdernos. A ver si nos falta algún modelo de estos. Teníamos Jacobson. Teníamos el matemático primero, teníamos después el de Laswell, teníamos el de Jacobson, teníamos el de Palo Alto. Bien, nos vamos quedando ahí. Y de ahí nos quedan los modelos de los medios, que son 3, ¿sí? El más sencillo, que es el modelo de la tuba, de Schramm, ¿sí? Que creo que está en este apunte de Portal Comunicación. Ahí está el modelo de Schramm, ¿sí? Y ahí explica medianamente cuál es el planteo de Schramm, de dónde proviene también, porque tiene mucho que ver. Schramm dice: las investigaciones sobre comunicación en consecuencia se refieren a cómo se puede ser efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser claro, cómo utilizar las personas o cómo utilizan las personas los medios efectivos de comunicación, cómo pueden entenderse entre sí las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios de masas con mayor provecho y en general cómo funciona el proceso básico de comunicación, ¿sí? Y después, en su modelo, que es un modelo basado en los medios, ¿sí?, nos explica de que los inputs, ¿sí?, vienen de distintas fuentes, inclusive del feedback de la propia audiencia. Luego la organización procesa, ¿sí?, haciendo decodificación, interpretación y nueva codificación, el mensaje, y dice: en la recepción de estos mensajes hay que distinguir 3 niveles. En primer lugar, estos mensajes son recibidos por una audiencia masiva. Cuando hablamos de medios de comunicación de masa, las masas son la audiencia. En segundo lugar, cada receptor individual, aunque forma parte de la audiencia masiva, la va a decodificar, interpretar y codificar los mensajes que reciba. Es decir, la interpretación de estos mensajes es un acto individual que hace cada uno de los oyentes, lectores, telespectadores de los medios masivos.
Por último, hay que recordar que esta persona tiene múltiples contactos sociales en su vida cotidiana. Los individuos se relacionan con distintos grupos en los que comentan los mensajes transmitidos por los medios masivos. Téngase en cuenta que muchos de los temas que comentamos en nuestros distintos grupos sociales nos han sido servidos por los medios de comunicación, pero precisamente en estos grupos se reinterpretan los mensajes mediáticos. En los grupos hay que destacar la existencia de líderes de opinión. Los líderes de opinión suelen tener un mayor contacto con los medios o un nivel de educación más alto, y esto les permite hacer de tamiz, ¿sí? Como si estuviésemos filtrando, ¿no?, entre los medios de comunicación y los miembros del grupo. La efectividad de su reinterpretación se debe a varios factores, aquí los explica: competencia reconocida, confianza, no representar intereses ajenos, ser miembro del grupo, y en el contacto cara a cara, ¿sí?, puede adaptar el mensaje a cada destinatario y puede compensar en forma personal o inmediata a los que coinciden con él, ¿sí? Porque la gente tiende a representar. ¿Quiénes son estos líderes de opinión? Pueden ser los docentes, pueden ser los sacerdotes de los distintos cultos o las sacerdotes de distintos cultos, pueden ser los presidentes de un centro vecinal, las autoridades de un centro de estudiantes, de un sindicato, de una cámara empresaria, de un consejo profesional, las autoridades públicas, ¿sí? Los diputados, los concejales, los intendentes, los gobernadores, todos ellos son personas que nos lideran de alguna manera. Es más, los elegimos para que nos lideren en determinados roles, ¿sí? Y la influencia del líder y del grupo sobre sus miembros es muy importante. El grupo actúa como canal de información, como fuente de presión para adaptarse al modo de pensar y actuar del grupo, y como base de apoyo social. O sea, cuando el individuo se comporta de acuerdo a lo que el grupo ha definido, entonces recibe el apoyo del grupo ante cualquier disidencia de alguien extraño, por supuesto, ¿no? Bueno, esto, como ustedes ven, el modelo de Schramm es mucho más complejo de lo que lo pintamos, ¿sí? A esto le tenemos que agregar el modelo de Maleske, ¿sí?, que aquí lo tenemos explicado. Para mí está mucho mejor explicado cuando vemos, digamos, en comunicólogos. Por un lado está bien explicado, pero aquí tenemos una explicación tomada de otro punto de vista que siempre es bueno. Ya les voy a pasar este material para que no nos perdamos. A ver cómo figura como modelos comunicación. Se los voy a pasar primero para que después no quedemos. Ahí está. Sí. Este es. A ver si es este. Sí, es este. Ahí está. Se los voy a pasar para que no quedemos en fallo, ¿sí? Ahí se los mando al grupo de... Tratar de mandárselos a un grupo donde estén todos. Ahí se los paso. Porque les va a servir mucho, ¿sí?, tener distintas visiones, ¿sí? No tengan miedo que no se van a confundir. Les va a servir de mucho tener distintas visiones. Ahí espere que le llegue. Ahí se lo estoy pasando a los de producción. Ahora se los paso a los de locución. ¿Sí? Y se los paso también a los de operación. Ahí está. Bien. Esta es
un análisis que hace el profesor Galeano, ¿sí? Recuerden, no es el de la radio, es otro. Bien, entonces, continuamos con lo que estábamos viendo, ¿sí? Teníamos el modelo de Malesque, que es un modelo más centrado en lo que podemos llamar las influencias que tienen los medios, o mejor dicho, los integrantes del proceso de comunicación sobre, aquí está, ¿ven? Las influencias que tienen y que realizan los integrantes del proceso de comunicación, ¿sí? El emisor, que está influenciado por la imagen propia, por su personalidad, por los grupos primarios a los que pertenece, por los grupos secundarios y por las restricciones de la difusión, ¿sí? Por otro lado, el receptor, que está influenciado por su propia imagen, por su personalidad, por su pertenencia a una audiencia determinada y por el sistema social. Y ambos influyen. En el caso del emisor, influye sobre el mensaje y el mensaje lo influye al emisor, ¿sí? El mensaje influye sobre el medio, pero a su vez los receptores influyen sobre el medio y el medio influye sobre los receptores. Y los medios ponen restricciones, pero a su vez el público les impone determinadas formas de comunicación. Entonces, aquí en el modelo de Malesque tenemos una forma más compleja de lo que sucede en los medios, ¿sí? Que no es algo que podríamos dejar, digamos, de lado. Aquí explica, Gerard Malesque ha elaborado un modelo donde añadió factores individuales al modelo del sistema social. Su modelo muestra más bien interacciones complejas entre las partes del proceso de comunicación, ¿sí? Está bien explicado, ¿sí? Bien, y de ahí nos toca el modelo de la propaganda. El modelo de la propaganda está de alguna forma bien explicado aquí en este apunte, ¿se acuerdan ustedes? Que tiene que ver con el proceso de comunicación a partir del planteo de Chomsky. Chomsky analiza cómo se da la noticia. Y aquí es muy importante lo que dice Chomsky, ¿sí? Porque la noticia, en cierta manera, esto está mucho mejor detallado en Comunicólogos, la noticia, en cierta manera, va a pasar a través de 5 filtros. Va a pasar a través de 5 filtros que son los que van a determinar el resultado final. Como les decía, en Comunicólogo está más explayado el proceso, y él explica de que estos 5 filtros, que son la propiedad de los medios, la publicidad, las fuentes de información, como pueden ser los comunicados de prensa, las agencias de noticias, etc. La censura y finalmente la ideología de la sociedad, que tiene que ver con ese modelo occidental y cristiano, van a ir manipulando y acomodando la noticia para que lo que se exprese en la noticia sea lo que le interesa a los grupos que ejercen el poder sobre los medios.
y el poder sobre la sociedad. Así, digamos, redondeamos la parte de los medios. Y finalmente, de los modelos de los medios, que son estos tres. Y finalmente nos vamos al modelo, ¿sí? A los modelos semióticos, que como ustedes recuerdan también son tres, que son el modelo de eco, ¿sí? De lo que llamamos modelo semiótico informacional, que tiene que ver con los códigos, los subcódigos y el mensaje, ¿sí? Como el mensaje como significante, portador de un significado que luego es recibido por el receptor, por el destinatario, primero como significante, o sea, como imagen acústica, y luego como significado, es decir, como imagen mental. O sea, el receptor lo tiene que decodificar, utilizando códigos y subcódigos que son los que le van a permitir entender el uso adecuado del mensaje. A esto hay que sumarle el modelo, ¿sí? De el semiótico textual, que tiene que ver con los medios masivos y las industrias culturales, ¿sí? Que habla de la etapa de producción, de la etapa de circulación y de la etapa de consumo, y que explica qué son estos conjuntos textuales y estas prácticas textuales, que son nuestras formas, ¿sí? De comprender los mensajes que vienen no solamente en la radio, en la televisión, en la gráfica, en el internet, sino que también son los mensajes que vienen, por ejemplo, en las redes sociales. A ver, un meme es una forma de mensaje, ¿sí? Una publicidad es una forma de mensaje, es un conjunto textual que yo interpreto a través de una práctica textual, ¿sí? Los memes no siempre son para reírse, a veces son para criticar, a veces son muy ácidos, muy duros, y a veces son casi inocentes, ¿sí? En la forma de expresión. Pero son conjuntos textuales. ¿Por qué? Porque llevan la gráfica, llevan el texto y llevan las circunstancias. Si no hubiese una circunstancia, el meme no tendría sentido. O sea, vos lo haces en otro momento y no tiene gracia. O no tiene efecto, ¿sí? Entonces, ahí tenés los conjuntos textuales, las prácticas textuales que se producen en los medios, ¿sí? Que se producen también en las industrias culturales, en la música, en el cine, en la literatura. Todo eso tiene, digamos, más o menos esa misma lógica de producción, circulación y consumo. Y luego, el modelo, ¿sí? De la semiosis social, que tiene que ver con los discursos sociales, que es el modelo del argentino, ¿sí? El modelo de Eliseo Verón, donde explica cómo se construyen los grandes discursos sociales, ¿sí? O sea, los grandes debates en torno a los temas sociales, como puede ser el aborto, como puede ser el matrimonio igualitario, como puede ser cualquiera de los grandes debates sociales que tenemos hoy, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? O y dentro de la pandemia, la apertura de las escuelas, la libertad de trabajo, las vacunas, los testeos. Todo eso forma parte, ¿sí? De un gran tema que es la pandemia y la cuarentena en torno al coronavirus. Eso sería, por ejemplo, un discurso social, que como ustedes ven, todos tratan de influenciar, los medios, los políticos, las empresas, los sindicatos, las instituciones académicas, los centros de investigación, etcétera, todos tratan de influenciar. Bueno, en grandes líneas, eso es lo que nosotros tenemos como recursos para entender estos modelos de la comunicación. Vamos, ¿sí? A enumerarlos, no se olviden: modelo de Shannon, modelo de la aguja hipodérmica, modelo de Laswell, modelo de Jacobson, modelo de Palo Alto, que es el de Vaslavic, el de los 5 axiomas. De ahí vamos a los modelos mediáticos, que tienen que ver con el modelo de SRAM, el modelo de Maleske y el modelo de la propaganda, que es el de Chomsky, ¿sí? Y luego los modelos semióticos, que son el modelo de los dos son de Eco y de Fabry, los dos primeros, el modelo semiótico informacional, el modelo semiótico textual, y para cerrar,
el modelo de la semiosis social de Eliseo Verón. De esa manera armamos este conjunto, ¿sí?, de modelos que tienen que ver con distintas situaciones del proceso de comunicación, pero que a la vez le van agregando y lo van dimensionando y haciéndolo más entendible y más claro al proceso de comunicación, no más confuso, más claro. ¿Por qué? Porque nos van explicando qué es lo que pasa. Y a medida de eso lo podemos ir redondeando. Preguntas, dudas, no tarden mucho porque ustedes tienen que entrar a otra clase y yo también tengo que entrar a otra clase. Profe, ¿nos puede pasar todo el orden de los modelos? Sí, la lista de los modelos, sí, por supuesto. Sí. Listo. ¿Otra pregunta, otra duda? La clase esta, profe, también, y grabada, ¿la va a subir también? ¿La va a pasar? ¿Le va a servir? Sí, profe, porfa. Pero yo le pregunto esto, a ver, me mato explicándole. ¿Ustedes creen que les va a servir una grabación? No, profe, pasa lo siguiente, que usted explica y nosotros queremos tomar apunte, pero a veces va demasiado rápido y por ahí nos quedamos. Por ahí, reescuchándola, podemos completar Bueno, y hacer nuestro apunte. Claro, Gracias, en mi profe. caso, en algunos momentos me perdí porque Sí, yo aquí en mi también. casa había un lío también, así que no pude prestar atención. Está bien. Les paso a la clase, pero de todas maneras, vayan a los apuntes, vayan a los libros, vayan a los sitios, porque si no, no hay Dios que les pueda ayudar con la grabación. Con la grabación les puede llegar a guiar, pero ustedes más que nada, fíjense en los apuntes y en los sitios. Ahí es donde van a encontrar la respuesta. Les cuento, por las dudas, como para cerrar esto. El práctico, ¿sí?, van a ser 7 preguntas, digamos, por opción múltiple, y 3 para desarrollar. Con desarrollo muy breve, muy cortito, a veces con una frase es suficiente, con una línea es suficiente, ¿sí? Porque por ahí tienen que justificar algunas decisiones o algunas opciones que han tomado, ¿sí? La idea es que ustedes se autoevalúen también, porque al final tiene una opción, digamos, o sea, les va a decir, bueno, obtuvieron tantos puntos. Acuérdense que de las 10 preguntas en total ustedes tienen que obtener por lo menos el 60%, ¿sí?, como para aprobar. Así que tómenlo en cuenta, repasen. Disculpe, profe, ¿cuándo sería la fecha del práctico? La próxima clase. Bien. Cosa que tengamos tiempo. Y acuérdense, tienen 2 oportunidades para responder correctamente. La tercera ya no se toma en cuenta. Sí, Susana. ¿Cómo va a ser la modalidad, profe? Va a ser un formulario de Google. Bien. Pueden responder en el teléfono, lo pueden responder en la compu, en la notebook. Bien. Uso esto porque es más adaptable que las encuestas de Facebook. Más práctico. Exactamente. Y aparte me da a mí una listita, que la encuesta de Facebook también me la daba, pero mucho más pormenorizada, y ahí pueden ver, digamos, efectivamente los resultados de cada uno, y bueno, y yo puedo ver los resultados para calificar, ¿sí? Profe, ¿y el tiempo va a ser los 40 minutos? Sí. Bien. Sí. Bueno, gracias, profe. Por favor, gracias a ustedes. Espero que repasen. Cualquier duda, exprésenla, por favor, pregúntenla en el grupo, cosas que si alguien más tiene la misma duda, pueda sacársela, porque por ahí en una de esas alguno no se anima a preguntar, pero bueno, les sugeriría que sí se anime. Profe, y si puede pasar la lista de los modelos. Como ahora les paso la lista de los modelos. Así pueda resumir. Exactamente, sí, ahora les paso la lista de los modelos. La lista de los modelos y nos pasar también el audio. Y el audio. Sí, la lista de los modelos que nos dio, profe. Sí, de todos. Muchas gracias, profe. Nos vemos, sean felices, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Éxitos.